Bienvenidos una vez más a nuestro podcast FI Group en Foco, el podcast de la innovación en Hispanoamérica. Como siempre, Valentina Garcés hablando. Hoy día estaremos presentando esta nueva temática sobre la exploración e internacionalización de las empresas, tanto a nivel regional como global, en compañía de uno de nuestros partners. En el capítulo pasado, revisamos y abrimos el micrófono junto con uno de nuestros clientes, Entity Data Chile, en donde un poco nos expusieron su experiencia en la búsqueda y adquisición del instrumento público que hoy día tenemos en Chile, y también conversando sobre su experiencia, su vivencia y cuáles son las buenas praxis que también impactaron de forma positiva al interior de la GESP. Y en nuestro séptimo capítulo vamos a abrir nuevamente el espacio y el micrófono a uno de nuestros partners y expertos que hoy día nos expondrán temas puntuales y además conceptos básicos que se debe tener en cuenta a la hora de que una empresa busque ampliar sus operaciones a otro país. Temas importantes en estructura, en conceptos de cumplimiento y otros agregados que van a generar un mapeo importante en esta búsqueda de ampliación del negocio, sobre todo para potenciar a todo lo que es la inversión, la operación y la búsqueda de nuevas oportunidades estratégicas en la región. Entonces, para dar paso a la presentación de nuestros partners, el estudio de abogados Araya y Compañía, hoy día estoy acompañada con José Tomás Leighton, que él es el jefe del área de propiedad intelectual de la empresa, y a su vez Daniel Soler Vicens, que él es abogado corporativo de la compañía. Así que, chicos, les agradecemos mucho el poder estar hoy día con nosotros en nuestro séptimo capítulo. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y siempre tenernos en consideración como partners en ese sentido. Muchas gracias también por la invitación. Ojalá que estas instancias también se puedan repetir más seguido. Por supuesto. Bien, entonces para hablar del primer gran punto, que es de bastante controversia, ¿cierto? En los clientes que nosotros tenemos, o bien las empresas que están buscando esta internacionalización. Por favor, cuéntenos un poco su comentario, ¿cierto?, respecto a la inversión como sociedad. Sí, hoy en día existen muchas personas que quieren realizar inversiones dentro del país. Uno de los vehículos que entrega la ley, principalmente, o lo más conocido por la población, son la sociedad anónima, la sociedad por acciones y la sociedad responsable limitada. En ese sentido, hoy en día la sociedad más versátil, que es una especie como una mixtura, por decirlo así, entre la sociedad anónima y la sociedad responsable limitada, es la sociedad por acciones. En este sentido, la sociedad por acciones es hoy en día sin duda el vehículo de inversión más utilizado por la gente que quiere iniciar un negocio, ya sea a través del registro tradicional, que es el conservador de bienes raíces, a través del registro de comercio o a través del registro de sociedades y empresas en un día. Bien, entonces en referencia al gobierno corporativo, muy asociado a lo que nos hablaba sobre las inversiones de la estructura societaria, ¿cierto? ¿Qué se puede destacar en esta estructura para, obviamente, entregar esta información a nuestra audiencia? Sí, mira, el gobierno corporativo tiene mucha relevancia a la hora del desarrollo, de cómo yo desarrollo una sociedad, ya que el gobierno corporativo es el fiel reflejo de cómo yo administro mi sociedad. Uh-huh. En este sentido, la sociedad anónima, su gobierno corporativo está compuesto por la junta de accionistas y el directorio. El directorio es al final quien ejerce la administración de la sociedad a través de un gerente general. La junta accionista es quien designa a los miembros de este directorio. Por otro lado, tenemos a la sociedad responsable limitada, que al ser una sociedad de personas, esta sociedad no requiere de un directorio como órgano de administración, sino que yo puedo establecer una administración individual o conjunta. Incluso pueden ser 6 administradores, un poco absurdo, pero en términos prácticos, pero lo ideal es que sea siempre 1 o 2 personas que tengan facultades indistintas para ejercer la administración. Y por otro lado, como mencionaba anteriormente, tenemos esta mixtura que es la sociedad por acciones, en la cual yo puedo establecer, si bien un directorio, también puedo establecer una administración a través de personas naturales, o sea, 1 o más personas también que sean administradoras, y también así ejercer un gobierno corporativo y mantener un gobierno corporativo lo más expedito posible también y efectivo a la hora de realizar cualquier tipo de inversión. Exactamente, eso es sumamente interesante lo que señala Daniel, y también es por eso generalmente lo que pasa con las sociedades por acciones, que pasa a ser una sociedad muy atractiva para los distintos inversores, para las distintas sociedades, por este
por este mix que señala Daniel, o el híbrido que se señala muchas veces también, que es esta posibilidad de ver distintos tipos de administración que puede tener una sociedad y que se va adaptando de acuerdo a los distintos requerimientos que puede tener esta sociedad, este tipo de inversor. Entonces, respecto a eso, por eso es muy interesante este gobierno corporativo. Perfecto. Sí, en ese sentido, los gobiernos corporativos hoy en día están teniendo mucha más relevancia visualmente por la ley del delito económico que publicada el año pasado, quienes están haciendo responsables al final a los directorios, por ejemplo, o a las administraciones de ya sea sociedad anónima, sociedad responsable limitada y sociedad por acciones. Perfecto. Entonces la pregunta crucial es, ¿qué implica realmente este cumplimiento tributario y por qué es tan importante, cierto, para las sociedades que operan en múltiples jurisdicciones? El cumplimiento tributario es muy importante, muy relacionado al gobierno corporativo, ya que el cumplimiento tributario es la salud que tiene la sociedad en el día a día. Si mi cumplimiento tributario está al día, yo lo más probable es que esté libre de contingencias. Y eso, contingencia explicándose ante el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, etcétera, etcétera. Pero el cumplimiento tributario, si es que yo tengo una salud tributaria al día, estable, por decirlo así, yo voy a poder diversificar mi inversión de mejor forma. O sea, pongámonos en el ejemplo de que yo no estoy con contingencias tributarias y quiero diversificar mi inversión. Por ejemplo, una sociedad de inversión inmobiliaria, quiero irme a la construcción. El Servicio de Impuestos Internos en ese sentido es bastante exhaustivo a la hora de realizar revisiones que tengan que ver con el cumplimiento tributario. O sea, siempre al Servicio de Impuestos Internos se le va a encender como una alerta si es que una sociedad va a diversificar su inversión. Y si esa inversión viene sana desde un principio, claramente es muy probable que esta inversión siga en ese mismo camino. Okay. Entonces, el cumplimiento tributario es esencial a la hora de diversificar cualquier tipo de inversión, explorar cualquier horizonte económico dentro del país. Perfecto. Exacto, también es una muy buena práctica que se puede revisar en una sociedad o distintas herramientas de inversión al momento de revisar, por ejemplo, todos sus libros contables, los due diligence que se tenga que hacer a la hora de invertir en esta sociedad. Es muy importante estas buenas prácticas, que finalmente se ve como que tenga un orden en tema tributario, en pagos que corresponden. Entonces, de esa manera, le entrega un valor agregado finalmente a esta sociedad, que está con una mejor capacidad de inversión, que lo hace más interesante también para los inversores pensar en invertir en ellos finalmente. Totalmente. Entonces, haciendo el linkeo, ¿cierto?, de todas estas áreas un poquito más técnicas, que es importante saber cómo están conformadas las estructuras societarias, la sanidad tributaria, ¿cierto? Hablemos quizá de un caso de ejemplo para una empresa que realmente está buscando este proceso de internacionalización. Yo creo que hoy por hoy el mejor ejemplo que tenemos en la región de Latinoamérica es Falabella. O sea, Falabella, que es una empresa chilena, comienza a expandir su inversión a Argentina, a Perú, independiente de... Creo que este es el mejor estándar a nivel como de gobierno corporativo o a nivel de salud tributaria, ya que Falabella, independientemente de la situación política que existe, ya sea en Argentina o Perú, igual no ha tenido impedimento para realizar la inversión en aquellos países. Entonces, independiente que obviamente pueden pensar que Falabella, claro, cómo va a tener un buen gobierno corporativo si ha tenido quizás algunas situaciones, por ejemplo, esta competencia con Mercado Libre, que sigue con el tema de la demora de las entregas, pero eso no refleja, la verdad, un mal gobierno corporativo o una inestabilidad tributaria frente al servicio. Entonces, si esta sociedad, bueno, que dentro de eso es un gigante en el país, igualmente puede hacer este tipo de inversiones, una muestra clara de que la importancia que existe a nivel de gobierno corporativo y de cumplimiento tributario. El buen gobierno corporativo, como bien señala Daniel, y quiero aprovechar de agregar, que también no se hace de un momento a otro. No es que de un momento a otro Falabella decida hacer bien las cosas. Al contrario, Falabella ha sido un constante crecimiento, pero un crecimiento responsable. Como han ido creciendo se nota en tanto, como señaló Daniel, tanto Argentina como Perú fueron aprovechando distintas oportunidades que dio el mercado, pero haciendo una inversión responsable y creciendo de esa manera.
puede haber algunos casos de por medio de que empiecen a señalar como ciertos problemas que puede tener como Falabella operacionalmente. Claro. Pero a nivel de gobierno corporativo es una estructura pero que hay que analizar, hay que ir revisando porque es muy atractivo de su forma de hacer las cosas, la verdad. Perfecto. Y en zona a eso, quizás ustedes nos puedan compartir quizás ciertos puntos clave en zona a la estrategia, por supuesto legal, ¿cierto?, que las empresas tienen que tener en cuenta para este ímpetu de internacionalizarse, ¿cierto?, de explorar nuevos mercados, de abrirse espacio en nuevos países, quizás de la región, o bien irse a otro continente. Sí, en ese sentido, comúnmente se le dice soft landing, cuando una empresa trata de establecerse como sociedad de inversiones en otro país. Lo principal es, valga la redundancia en este caso, pero que yo como sociedad de inversiones en Chile pueda establecer una sociedad de inversiones, ya sea en Perú en este caso, y que es el primer paso para que desde esta sociedad de inversiones comiencen a constituirse otras sociedades operativas para llevar a cabo la operación, valga la redundancia nuevamente, pero las sociedades operativas al final son quienes ejecutan el negocio y bueno, ahí hay que ver también cuál es el poder económico que va a tener la sociedad en el país, extranjero, pero sin duda que el primer paso como ABC de una inversión en el extranjero es constituirse como una sociedad de inversiones y no llegar y constituir el negocio que yo efectivamente quiero hacer en el otro país. Para mí, lógicamente, como encargado de la propiedad intelectual en la oficina, un paso fundamental es el tema de la protección de los distintos activos intangibles que puede tener una empresa, tales como registros de marca que puede estar asociado a una empresa o sociedad o inversionista, o a la vez también la protección de su know-how o cómo hacemos las cosas, sus secretos industriales, sus secretos comerciales, patentes de invención. Todo eso, más que un valor agregado como se veía antiguamente, yo hoy día lo veo como un valor neto que tiene la empresa. Hoy en día muchas empresas tales como Coca-Cola, hoy en día, o Apple, vale más por sus activos intangibles que finalmente por sus activos fijos. Entonces, hoy en día la propiedad intelectual toma un rol fundamental. Entonces, lo que nosotros generalmente hacemos como oficina, tanto el área de corporativo tributario como propiedad intelectual, es prevenir a nuestros distintos clientes a la hora de invertir en nuestros países. Pensar, por ejemplo, buscar cómo se registra la marca, en qué países tenemos finalmente como países destino, para dónde nos queremos orientar, si queremos ver una inversión a corto plazo o mediano plazo, por ejemplo, en México, ver si existe una marca parecida, si existe un nombre de dominio parecido. Todo eso hay que analizarlo para posteriormente, al momento de querer invertir y hacer un due diligence que corresponda a este tipo de casos, hacerlo de la mejor manera posible. También saber cómo se protege la propiedad intelectual en estos distintos países y cómo nosotros podemos estructurar esta malla de negocios, como se llama recién Daniel. Entonces, para nosotros eso es como un ABC que tiene que ir de la mano. Existen distintos requisitos para establecerse como una sociedad en el extranjero o realizar soft landing. Lo primero es registrarse en lo que es el símil acá en Chile del registro de comercio. Podría denominarse como registro legal en el otro país. En este sentido, se le otorga un número de identificación que es acorde a los estatutos de la sociedad, en los cuales van a estar las características mínimas que por ley de cada país, que por lo general es razón social, domicilio, duración de la sociedad, capital y el objeto social, que van a estar reflejados en esta inscripción. Junto con ello, la sociedad también en distintos países, por ejemplo, en Perú es un poco más fácil. Si yo me registro en este registro legal, a la vez obtengo inmediatamente un número de RUT, un rol único tributario acá en Chile, que allá se llama rol único de contribuyente. En este sentido, cuando yo ya estoy registrado, es mucho más fácil obtener el RUT. Se demora 1 o 2 días incluso en obtener el RUC allá en Perú. Y por último, cuando yo ya tengo estos datos registrales, ya sea como rol único de contribuyente y dentro de este registro legal, yo puedo obtener cuenta bancaria. Que la cuenta bancaria, por ejemplo, en Perú es una especie de requisito
para ya establecerse como una sociedad en Perú. O sea, si es que yo, por ejemplo, a diferencia acá en Chile, yo puedo establecer un capital de 1 millón de pesos acá en Chile, pero yo no tengo que hacer ese depósito ipso facto, por decirlo así. En cambio, en Perú yo tengo que llevar el comprobante de depósito del banco al registro legal y a la SUNAT para que a mí ya me otorguen todo este tipo de registros. Bien, pero para entender un poco, ¿qué deben tener las empresas en específico para abordar todo este proceso de registro? ¿Ok? ¿Y qué atributos específicos debe tener en cuenta esta compañía? Por sobre todo también cuáles serían esos beneficios o atributos que la compañía va a tener a favor. Como requisitos específicos, la verdad, son los que establecidos en la ley, la verdad. Pero como desarrollo normal que tiene una sociedad, o sea, volvemos a los puntos anteriores. Una sociedad, si es que no tiene un gobierno corporativo estable y a la vez, y al día, la verdad, y a la vez un cumplimiento tributario sano, no va a ser muy difícil que pueda establecer su inversión en el extranjero. En este caso, claro, yo puedo hablar de los requisitos legales que me piden, qué sé yo, en Perú o en Argentina para constituir una sociedad, que, o sea, es lo básico: razón social, domicilio, duración, objeto social, capital. Existen capitales mínimos, por ejemplo, acorde a los distintos tipos de legislación, pero de nada creo que eso tiene alguna relevancia si es que yo en mi país o en mi sociedad matriz, que va a estar acá en Chile, yo no tengo un gobierno corporativo estable y a la vez un cumplimiento tributario al día. Entonces, como requisito específico, claro, si cualquier contingencia que yo tenga ante el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos se va a enterar, porque yo también son rentas que yo tengo que declarar si es que tengo una sociedad en el extranjero. Entonces, Impuestos Internos, en ese sentido, si es que yo declaro que recibo rentas del extranjero, Servicio de Impuestos Internos va a entrar a fiscalizar. Y si yo ya tengo contingencias anteriores, esto puede ser muy perjudicial para la inversión en el extranjero. Hablando sobre los atributos, ¿cierto? Entendemos que, por ejemplo, un mercado atractivo para cierto tipo de compañía de una industria en específico, el mercado de Delaware puede ser interesante. No sé si quieren comentarnos un poco sobre eso, algunos casos que hayan revisado. ¿Por qué es tan atractivo este mercado? Perfecto, mira, en ese sentido hay que entender, ¿vale? También que en el caso de Delaware se ve generalmente para empresas más relacionadas a la tecnología, o que buscan generalmente distintos tipos de inversores, porque allá están muchas formas de crecer como empresa y generalmente todas las incubadoras o distintos proyectos van relacionados con Delaware por esta posibilidad de visión, de que te puedas ver y que pueda existir tu sociedad allá de esa manera. Es una herramienta finalmente para que puedan entrar distintos inversionistas a tu sociedad por las distintos puntos, como la flexibilidad corporativa, la confidencialidad en el país, o sea, en este estado relacionado, y distintos puntos, sobre todo el poder mostrarse de esa manera. Existen otras ciudades, por ejemplo, u otros estados dentro de este mismo país que señalamos, que es Estados Unidos, que por ejemplo en el caso de Florida, por ejemplo, se ve mucho el tema de inversión también en Miami, por ejemplo, mucha inversión inmobiliaria, también en temas de fruta, que son otro de los casos interesantes que tenemos. Y ahí va a depender totalmente, como señaló bien antes Daniel, depende totalmente de la estructura y de lo que se busca como sociedad. Si nosotros buscamos inversores, generalmente, o lo que se está actualmente como se está moviendo, uno tiene su visión u horizonte en Delaware. Pero si, por ejemplo, quieres ver otros mercados, quieres ver otras posibilidades de apertura, existen distintos países, como hoy en día puede existir, como tú bien lo puedes saber, Colombia, Perú, Argentina, que son tremendos también. Pero ahí va a depender totalmente de la visión que tengamos como empresa y las distintas proyecciones que tengamos a futuro, en un corto, mediano plazo, y estructurarlo de esa manera. Entonces ahí va a depender totalmente de lo que queramos hacer como sociedad, lo que queramos invertir, de qué forma queramos invertir, para poder determinar de qué forma nos podemos internacionalizar y entrar en distintos países. Claro, me hace mucho sentido también en son de que efectivamente depende mucho del objetivo de la compañía. Creo que un buen caso podría ser Notco, que entiendo es una empresa de origen chileno del rubro de alimentación, pero que ha utilizado la inteligencia artificial para formar este imperio, ¿no? Entonces... Exacto, no, en ese sentido, vale, qué buen ejemplo sacaste. Notco es una empresa pero tremenda, es un monstruo.
que se fue generando muy de a poco con unos mentes pensantes que tienen por ahí que son impresionantes. Como bien señalamos antes, en el caso de Notco, Delaware era un paso lógico. Era un paso lógico para poder mostrarse, para que existan distintos inversores. Hay un libro sumamente interesante que el que lo quiera leer, lo invito a leer, que es muy bueno, se llama ¿Por qué Not?, que te cuenta toda la historia relacionada a Notco y también te va mostrando cómo van de menos a más y cómo van creciendo, y ese crecimiento cómo lo van haciendo de una manera responsable y en qué momento también se les puede ir escapando de las manos y cómo lo pudieron ir atajando a la vez. Claro. Entonces en el caso de Notco también tenemos una particularidad que ahora está muy en boga, muy de moda, el tema de la inteligencia artificial. Es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo, donde actualmente de hecho Notco tiene registrado su patente de invención de la protección de su software de búsqueda, y que es tremendo y es uno de sus grandes valores, este activo intangible, porque uno ve los distintos productos que ha ido generando este software, y es impresionante hoy en día, es totalmente fuera de serie. Y en este caso también, como señalé antes, una de las formas de poder mostrarse fue mediante esta herramienta que conversábamos antes con Daniel, que era mostrarse en Delaware. Pero si por ejemplo hubiesen tenido otra visión de, por ejemplo, ellos haber tenido el capital, quizá otro estado habría sido más entretenido para ellos o una forma distinta de mostrarse. Pero en su caso, que necesitaban inversionistas, que necesitaban inversiones fuertes, era la opción. Y en verdad hoy en día todas las aceleradoras generalmente te están recomendando esto, porque Delaware es hoy en día la forma de poder mostrarse. Hay otros casos, por ejemplo, que está en constante pelea, como Elon Musk, que está sacando ahora SpaceX, que lo está sacando de Delaware, pero esos son distintos conflictos a nivel personal, pero generalmente a la empresa se le recomienda ver esta posibilidad siempre de Delaware cuando estamos hablando de empresas relacionadas a la tecnología, porque existen otras que depende totalmente de lo que buscan, el cobro. Así es. Sí, también complementando un poco la información que entrega José Tomás, Delaware en ese sentido, en respecto a la confidencialidad, es un estado muy protector, pero a la vez tenemos que tener en cuenta que Chile y Estados Unidos tienen un tratado de doble que evita la doble tributación. Entonces hoy en día para Chile es muy atractivo llevar las inversiones a Estados Unidos y viceversa. Entonces este beneficio fiscal tributario que se establece gracias a este convenio es un motor que yo creo que va a dar que hablar dentro de este año y a futuro. Bien, hoy día una nota recurrente dentro de las empresas es mirar más allá de las fronteras del país en donde están operando y buscar también ampliar sus operaciones en una visión Hispanoamérica. Sabemos, por ejemplo, que Chile y Argentina son dos naciones que están incubando grandes startups con potencial, ¿cierto? A su vez, México y Colombia también han sido dos naciones interesantes para la llegada de inversores y nuevas empresas, dado que son mercados potentes, mercados robustos y con grandes oportunidades. Entonces, en ese sentido, sabemos que es importante marcar la pauta en cómo las empresas pueden romper, ¿cierto?, estas barreras de frontera y llegar a otros países que por lo general tienen a la cercanía, ¿cierto?, de la región. Entonces, es por ello que hoy día vamos a ampliar y abrir el micrófono en ese sentido, con tecnicismos y con conceptos legales concretos, de forma de que nuestra audiencia pueda ir detectando cuáles son los puntos relevantes para esta operación, ¿cierto? Y además, cuáles son las estrategias recomendadas para lograr abordar este proceso de forma eficiente, de forma eficaz y obviamente aminorando en conceptos legales cualquier tipo de problemática. Bien, entonces con esta información nos despedimos, le damos las gracias a nuestro panel que nos pudo acompañar hoy día y nos abrió el espectro de puntos específicos y parámetros importantes para iniciar esta conversación de internacionalización en la región o bien en otro país, desde las tendencias actuales, ¿cierto? O bien cuáles son los mercados interesantes para cierto tipo de empresa, acordes a sus objetivos y sus intereses de negocio. Vamos viendo, ¿cierto?, el cómo se puede ir gestando otras nuevas oportunidades y plantear la conversación sobre el cómo se puede abrir espacio a las fronteras que hoy día la compañía está teniendo. Para nuestro próximo capítulo también les vamos a dar antecedentes y les vamos a dar la exploración de cómo opera el mercado argentino y cuáles son los instrumentos relevantes a los cuales las empresas pueden acceder en son a tener algún tipo de beneficio nacional. Así que no se lo pierdan.